Servicios informativos. Comencemos recordando eso en lo que más ha insistido el Gobierno en los últimos meses. Tiene la palabra delante del coro presidencial. Efectivamente tenemos toda la confianza puesta en el estado de nuestras cuentas, que a diferencia de otros, pues no han sufrido ningún caso de financiación irregular. Por supuesto que no hay financiación irregular del Partido Socialista. Las cosas que se han conocido era el reembolso de gastos. Nunca ha habido financiación ilegal del PSOE en relación con estas cuestiones. Que en el Partido Socialista no hay financiación irregular, que todo el dinero del Partido Socialista tiene origen legal, está contabilizado y sobre todo está fiscalizado por el Tribunal de Cuentas. Bueno, este es otro de esos argumentarios prefabricados que empiezan a derrumbarse y que ha podido quedar herido de muerte hace unos minutos porque ya no es la oposición, ni siquiera esos pseudomedios y tabloides de la fachosfera quienes lo cuestionan, sino que es nada menos que el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, quien lo hace. Este magistrado que investiga la presunta financiación irregular y el blanqueo del Partido Socialista pone en duda la versión del PSOE sobre el origen y el trasiego del dinero en Ferraz y lo califica como de una enorme gravedad, literal, o lit, como dicen ahora los jóvenes. Pero además añade que no está claro el origen del dinero en metálico del cual disponía el partido para pagar los gastos de sus dirigentes. Y es por este motivo por el que el juez insta al Partido Socialista a que mande todos los pagos en metálico que hizo durante 7 años a todos sus trabajadores. Sí que tiene trabajo el Partido Socialista por delante, porque recopilarlo todo desde 2017 a 2024 es una labor ímproba. Si es que se pueden probar que esos pagos están sostenidos y concuerdan con las retiradas de efectivo que el PSOE hizo a sus cuentas corrientes. Si se puede demostrar que todo está por ver. De modo que el juez reclama esta documentación con independencia del destinatario, es decir, a todas las personas, cargos, trabajadores, simpatizantes o incluso voluntarios, junto con los documentos justificativos en los cuales se soporten dichos pagos. Claro, si el juez está reclamando todo esto, es porque evidentemente sospecha que las cosas no se están haciendo bien. Evidentemente. De modo que siendo rigurosos y siendo cierto que el Partido Socialista, como persona jurídica, no está imputado o investigado por ningún delito, lo que sí se puede afirmar es que el juez investiga al PSOE porque sospecha que ha podido cometer uno o varios delitos con el trasiego de dinero, es decir, derivados de su financiación. Por eso es importante leerse el auto del juez, porque concluye que de lo que se trata es de investigar unas presuntas conductas que tanto en el plano de la respuesta penal, como en el de la trascendencia social, pueden ser de una enorme gravedad y exigen su investigación a fin de determinar el modo y el motivo de los pagos en metálico realizados. Miren, todo esto nos puede hacer reflexionar sobre lo que se ha venido diciendo y la guerra sobre las fake news. Pero claro, es que ahora mismo ya lo está diciendo el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno. El juez Leopoldo Puente sospechó cuando compareció ante él el gerente y Celia y le explicaron el descontrol absoluto y total que había en la sede del Partido Socialista, y este juez lo constató, y ahora es Ismael Moreno el que, encargado ya de la investigación, está empezando a acreditar que en el Partido Socialista las cosas se hicieron de una manera cuanto menos sospechosa, si no ya veremos en el futuro delictiva. En el Partido Socialista nos han contado que hablar de la financiación irregular contribuía a la desinformación, que era un bulo. Que era un bulo porque sus cuentas estaban claras, nítidas, cristalinas. Los sobres son tan transparentes como lo son nuestras cuentas, vino a decir Montserrat Mínguez, la portavoz del PSOE. Así que el tiempo nos dirá si el bulo no era todo lo que nos han dicho el Partido Socialista con tanto desmentido y manifestando que sus cuentas estaban perfectamente en orden. Miren, el presidente del Gobierno está muy preocupado con esto de la desinformación. Ayer lo decía en Televisión Española. Yo creo que es interesante para analizar efectivamente la capacidad que tiene la desinformación de inocular también el debate público. Es muy interesante, ya lo dijimos ayer, estamos de acuerdo, presidente, tiene usted toda la razón, así que procedamos a analizar la capacidad que tiene la desinformación de inocular el debate público. Y seguramente le agradará, para hacer este ejercicio, que no utilicemos, presidente, un asunto que a usted le resulte incómodo. Ni para usted ni para su gobierno. No vamos a usar algo que esté relacionado con la corrupción que lo asola, ni con Ábalos, Koldos y todas estas cosas, sino con un tema que es extraordinariamente comprometedor para un gobierno del Partido Popular, concretamente el andaluz. Se trata de la polémica del cribado de los casos de cáncer de mama en Andalucía, que es un asunto muy serio y una negligencia de esta administración pública de la suficiente gravedad como para que se trate con el máximo rigor posible, ¿verdad? Bien. El gobierno podría haberse quedado en lo importante, que es la falta de cobertura y la desprotección de la que fueron víctimas muchas mujeres por parte del sistema andaluz de salud. Podrían haberse quedado aquí. Sin embargo, decidieron volcarse con este asunto
y zambullirse con una campaña de bulos y desinformación de estas que tanto denuncia Pedro Sánchez, pero de las que participa gustoso el presidente cuando se trata de desinformar, porque esto es marca de la casa. Miren, ayer la Fiscalía de Sevilla archivó la denuncia de la Asociación de Mujeres de Cáncer a Mama, conocida como AMAMA. Era la denuncia sobre el borrado de mamografías que el Servicio Andaluz de Salud habría cometido, según ellos denunciaban. El Ministerio Público concluyó que ese borrado jamás se produjo, que no hubo ni manipulación interna, ni sabotaje externo, ni tampoco borrado de datos, y que lo que provocó el problema fue una avalancha de peticiones que fue la que saturó el sistema, pero que borrado nunca hubo, es decir, que el borrado fue un bulo. Una mentira que en el ánimo de destruir el crédito del Gobierno de Andalucía le valió, por ejemplo, a la ministra de Sanidad, Mónica García, para acusar a Juanma Moreno de destruir pruebas nada menos. Entrevista en Televisión Española el pasado 21 de octubre. Acaban de decir que se han destruido pruebas, que han desaparecido mamografías, historiales médicos, los nombres de los radiólogos, dónde y cuándo se hacen las pruebas. ¿Cómo lo leen? ¿Cómo valoran ustedes esto? Bueno, estamos hablando de un Partido Popular, que era el Partido Popular que daba martillazos a los discos duros, ¿no? Estamos hablando de un Partido Popular que cuando tiene algo que ocultar ejerce todas sus funciones y pone a todo el gobierno, en este caso supongo que el señor Moreno Bonilla, a destruir las pruebas. Se hizo eco de un bulo y la ministra de Sanidad no ha pedido naturalmente disculpas por contribuir a la difusión del mismo. La vicepresidenta María Jesús Montero, en una sesión parlamentaria en el Congreso esa misma semana, también dio por bueno el bulo y por él le pidió explicaciones al Partido Popular. ¿Desaparecieron las pruebas, señor Bendodo? ¿Por qué desaparecieron las mamografías? Que reconocieron... Y naturalmente el presidente del gobierno también se valió del mismo para exigir la dimisión de Juanma Moreno, el presidente andaluz. Ha renunciado a poner orden en su partido, señoría. Claro que sí. Ha renunciado, por ejemplo, a exigirle responsabilidades al señor Moreno Bonilla por la crisis de cribados, que es la mayor crisis de confianza del Sistema Nacional de Salud. Hombre, la mayor crisis de confianza del Sistema Nacional de Salud, si nos lo permite, presidente, a lo mejor pudo ser la gestión del gobierno de la pandemia, pero no nos desviemos. Otro bulo. Este es el más grave de todos. El caso de la teta de Anabel. 23 de octubre, sesión en el Parlamento andaluz. La portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, exhibe 2 mamografías que ella decía habían sido manipuladas por el Sistema Andaluz de Salud para hacer nada menos que desaparecer un tumor. Esta es la teta de Anabel y esta era la mamografía que aparecía en su historial clínico antes de que se cayera el sistema como el de la venta de entradas de un concierto. Y esta es la mamografía que ha reaparecido en su historial, sin el círculo de la lesión y sin el nombre del profesional. Esta acusación es de una gravedad extrema. Radiografías en las que se observaban tumores, pero que habían sido manipuladas para no diagnosticar a los pacientes, una conducta que, de demostrarse, evidentemente podría comprender una amplia recolección de delitos en el Código Penal, ¿verdad? Muy grave esto. La propia dueña de esa mamografía estaba presente en el tribunal, en el Parlamento, y le gritó al presidente andaluz acusándole de haberle arruinado la vida, pese a que ella dijo le había votado. Era perfecto, una votante del Partido Popular a la cual el presidente andaluz le había arruinado la vida porque se había borrado la prueba de su tumor en una mamografía. Bueno, pues este show quedó totalmente desmontado. No hubo manipulación alguna. La Fiscalía de Sevilla dijo que esas mamografías estaban manipuladas, ¿verdad? Bueno, el itinerario de bulos ha sido bastante amplio. La presidenta de AMAMA, Ángela Claverol, había asegurado que había 4.000 mujeres afectadas por errores del cribado. Hemos atendido 4.000 y pico llamadas de afectadas del cribado de mujeres que no recibieron notificación ninguna de su mamografía. 4.000 mujeres afectadas. Naturalmente, el gobierno andaluz se hizo eco de la cifra, eran 4.000 mujeres, nada menos. Claro, inmediatamente la Junta de Andalucía le pidió colaboración a esta asociación para tratar de localizar a las afectadas y ponerse en contacto con ellas. Y entonces Claverol dijo que esas 4.000 no eran en realidad mujeres afectadas, sino que eran las que habían llamado a su asociación para pedir información. Sí, hemos recibido 4.000 y pico llamadas, 4.000 pocas llamadas. Pues mire, le voy a decir que exactamente no lo sé, porque esto son las mujeres que han atendido las llamadas y nos importaba mucho más atender a las mujeres que contabilizar exactamente una a una. Yo sé que son muy interesantes las estadísticas. Cuando le piden información ya no le importaban los datos. Y por concluir, el bulo de la sanitaria de Televisión Española. Durante aquellos días entrevistaron a María del Mar, una mujer con bata blanca, a la que presentaron como una sanitaria, es decir, como si fuera una médico. María del Mar, tú eres sanitaria allí
tú eres víctima de cribados también. Tú dices tu prueba había desaparecido y ha reaparecido esta mañana. Efectivamente, ha vuelto a aparecer esta mañana sobre las 10:30, 11 de la mañana. Y lo que vino a continuación fueron unas acusaciones bastante graves sobre la manipulación de diagnósticos, unas acusaciones que hicieron las delicias del presentador del Espacio Mañaneros, porque, claro, es que ambos compartían la misma tesis. Pero lo importante no es el argumento, sino quien lo estaba dando, porque a las pocas horas se supo que esta sanitaria, presentada como médico, era en realidad una liberada sindical, una excocinera que llevaba 3 años trabajando como administrativa en el Servicio Andaluz de Salud. Al día siguiente la volvieron a entrevistar, pero no para pedir perdón, sino para, entre risas, dar a entender que no habían engañado a nadie. Ahora Marimar, mismo déjame que te pregunte solo dos cosas muy rápidas. Primera cosa, tú eres cocinera, tú eres pinche de cocina. Mi primera plaza fue de cocinera, efectivamente, ¿vale? ¿Hoy eres cocinera? Hoy no. Actualmente mi puesto en el SAS, soy simple, una administrativa de urgencia de traumatología. Televisión Española presentó como una sanitaria a quien era una administrativa, una liberada sindical, que había trabajado anteriormente como cocinera, supuestamente afectada, pero que sentó cátedra sobre un asunto tan complejo como cribados del cáncer. Miren, este escándalo de la falta de vigilancia en un asunto tan sensible y urgente ya era lo suficientemente grave como para tener que tratarlo con la gravedad y la seriedad que correspondía, y no como para ponerse a engordarlo hasta el empacho con tantos bulos y desinformaciones. Pero el tema no tenía la suficiente gravedad y había que, evidentemente, agrandarlo. Así lo vieron en el Gobierno de España. Así que efectivamente tenía razón Pedro Sánchez. Sentémonos a reflexionar, presidente. Yo creo que es interesante para analizar efectivamente la capacidad que tiene la desinformación de inocular también el debate público. Y lo siguiente es desvelar quién es el responsable de inocular la desinformación en el debate público. Desvelarlo. No sé que coincida con quien más lo denuncia. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. Es radio.